La persona que estás viendo en tu pantalla es Gabriel Vilches, un chico de solamente 18 años. Cuando entró al tribunal parecía desorientado, como si no entendía dónde estaba o por qué había llegado a este lugar. Pero al final estaba siendo acusado por haberle quitado la vida a su madre, una mujer de 50 años. Si quieren saber todo lo que sucedió, quédense conmigo hasta el final del video. Hola a todos, ¿cómo están? Mi nombre es Lesma, espero se encuentren muy bien. Yo como siempre muy contenta de poder estar un día más aquí con ustedes, muy agradecida de que me estén viendo donde quiera que se encuentren. El día de hoy tenemos un caso sucedido en los Estados Unidos, el de Silvia Vilches. Acompáñenme a ver todos los detalles. Y antes de comenzar con este video, quiero compartirles que tengo un proyecto muy especial y muy importante para mí y para todos ustedes. Se llama Voces que no se apagan y es un podcast, un espacio donde escucharemos a personas que han vivido experiencias de violencia y a pesar de todo han decidido alzar la voz. En este proyecto van a encontrar entrevistas reales, testimonios humanos y conversaciones muy profundas que buscan crear conciencia pero también buscar justicia. Muchas de las personas que van a aparecer en este proyecto no han tenido justicia, han sido víctimas y ahora están buscando que alguien los escuche. Les voy a dejar el enlace en la descripción de este video y también en un mensaje fijado para que puedan ir y apoyar a toda la gente que ha decidido alzar la voz. Silvia Vilches nació en Costa Rica y creció en una comunidad tranquila en la zona central del país. A lo largo de su vida formó 2 relaciones que no prosperaron, de las cuales nacieron una hija y un hijo. Sus familiares la recuerdan como una mujer dedicada a su hogar y también a sus hijos. Sin embargo, después de estas separaciones y sin un empleo estable que le permitiera sostenerse, Silvia se encontró en una situación cada vez más difícil y alrededor de 2010 tomó una decisión que cambiaría su vida para siempre. Dejó su país y viajó a Estados Unidos en búsqueda de nuevas oportunidades y un futuro mejor. Ya instalada en su nuevo destino, rehizo su vida. En este lugar conoció a David Garden, un hombre de origen alemán que se nacionalizó estadounidense. Comenzaron a salir y luego de algunos meses decidieron casarse. Su matrimonio fue discreto y reservado, incluso dentro del círculo familiar más cercano, ya que muy pocas personas conocían detalles de la relación. Realmente no hubo grandes anuncios ni celebraciones. Fue algo que se celebró de puertas para adentro de la casa. Así, con el paso del tiempo, Silvia tomó otra decisión trascendental: llevar a su hijo menor, Gabriel, a Estados Unidos. Cabe agregar que Gabriel se volvería parte central de esta historia más adelante. Silvia, por su parte, estaba muy contenta. Tenía la esperanza de alejarlo de las dificultades que enfrentaba su familia en Costa Rica, donde el adolescente mantenía una relación muy tensa con su padre. Así las cosas, Gabriel pudo llegar a Estados Unidos, específicamente a Tennessee. El chico parecía integrarse a la perfección, mientras su madre lo protegía y le daba todo lo que estaba a su alcance, siempre apostando por su bienestar y su futuro. Ella estaba convencida de que cada sacrificio que hacía por su hijo valdría la pena, ya que seguramente él terminaría teniendo una vida más próspera. Pero más allá de la vida familiar, Silvia también tenía otras cosas que hacer. Era una figura muy querida dentro de su iglesia, y con el tiempo el pastor del templo le fue tomando mucho cariño. Las personas que asistían con ella a los servicios decían que no pasaba desapercibida, ya que transmitía mucha calidez. Era para muchos también una fuente de alegría. En el vecindario sus vecinos coincidían en una imagen similar. La describían como una mujer involucrada, participativa y con una presencia constante. Así, a comienzos de 2025, la vida de la familia parecía ser como cualquier otra de la zona. Gabriel se graduó de la escuela secundaria y Silvia estuvo allí presente en la ceremonia apoyando a su hijo. Según algunos testimonios, Gabriel era amigo de varios jóvenes del lugar y era percibido como un muchacho tranquilo y respetuoso. Nunca lo vieron ser agresivo ni tuvo problemas en la escuela. Realmente parecía que iba a tener un gran futuro y que estaba muy agradecido con todo lo que su madre estaba haciendo por él. En las redes sociales también la familia proyectaba una imagen de normalidad. Las publicaciones mostraban paseos, almuerzos y cenas, algunos momentos cotidianos que puede reflejar cualquier familia. En las fotografías se les puede ver muy felices y en las publicaciones también. Con estos antecedentes llegamos al 28 de octubre de 2025, cuando la policía recibió un alarmante reporte.
Silvia, de 50 años, estaba aparentemente desaparecida. Los oficiales de inmediato acudieron a la casa de la familia. El primer contacto lo habían hecho David y Gabriel, y aseguraron que la mujer se había ido a Costa Rica, que había tomado sus cosas y se había marchado sin decirles mucho. Sin embargo, para los oficiales algo no encajó desde el primer momento. Las circunstancias que rodeaban su ausencia eran inexplicables y como mínimo sospechosas. La historia del viaje a Costa Rica sin avisar a nadie más no tenía sentido. No había una razón clara para el viaje ni una línea de tiempo definida sobre cuándo se había ido la mujer. Realmente era muy difícil pensar que alguien abandonara el país de una forma tan repentina sin tener detalles concretos. ¿A qué lugar de Costa Rica había viajado? ¿Cuánto tiempo iba a estar allí? ¿Cuánto tiempo se iba a ausentar de la casa? Son preguntas que cualquier persona que va a salir tiene que contestar a sus familiares y que cualquier persona le haría a un familiar que dice que va a viajar. A esto se sumó un segundo elemento no menos relevante. Los investigadores pronto descubrieron que no había ninguna confirmación de arreglos de viaje, no había boletos, no había documentación y no había ningún movimiento migratorio que respaldara la versión de la familia. El relato era muy vago, muy inconsistente y comenzó a desmoronarse pronto. Pero había algo más, algo que terminaría por cambiar el rumbo de la investigación: el teléfono celular de Silvia. Cuando los investigadores rastrearon su señal, nunca apareció en el aeropuerto ni en una ruta hacia la frontera. Tampoco estaba en Costa Rica. La señal se ubicaba cerca de la casa familiar, la misma vivienda de la cual David y Gabriel afirmaban que ella se había marchado. Fue entonces cuando los investigadores intuyeron que ya no era el caso de una persona desaparecida. Así, después de realizar distintas entrevistas a los dos hombres, en las que sus versiones continuaron cambiando y contradiciéndose, ya que incluso en uno de ellos llegó a afirmar que Silvia había salido de la casa para ir a la iglesia, los agentes obtuvieron una orden de allanamiento en su casa. Fue así como el jueves 30 de octubre de 2025, las fuerzas del orden irrumpieron en el hogar, y lo que encontraron fue horrible, e hizo que la casa más tarde fuese conocida como la Casa de los Horrores. La escena era amplia y profundamente perturbadora. Se detectaron algunas manchas oscuras en la alfombra. Luego, a medida de que los investigadores avanzaban por el lugar, corroboraron que había de esas mismas marcas en distintos sectores de la vivienda, en las paredes, en los muebles y en los objetos personales. Pasando incluso por fotografías familiares, las salpicaduras se extendían por doquier. Ese mismo patrón llamó de inmediato la atención de los peritos. Los indicios no parecían corresponder a un único punto, sino que se repetían en distintos espacios. De acuerdo con el análisis preliminar, la distribución de las manchas era compatible con un episodio de violencia reiterada, posiblemente con golpes contundentes. Otras más fueron halladas en algunos escritorios y superficies elevadas, lo que podía sugerir que se había desplazado a alguien por diferentes ambientes de la propiedad, infringiéndole violencia. También hubo un elemento particularmente significativo: una aspiradora de taller que contenía restos biológicos. Todo esto apuntaba a un posible intento de limpieza posterior a algo que se había hecho. En resumen, nada de esta escena sugería que había ocurrido algún evento rápido o accidental, sino que por el contrario, según los especialistas, los patrones eran consistentes de un episodio prolongado de violencia y también muy extrema. Además de eso, también se vio que la casa había sido limpiada de manera intensiva. Pero eso sí, los forenses lograron detectar algunos restos microscópicos que permanecían todavía adheridos a algunas superficies y objetos. En sí, en el lugar ya se sabía que había ocurrido un hecho violento. Las cosas estaban bastante extrañas en este punto para la investigación. Ya las autoridades estaban pensando, evidentemente, que estos dos hombres le habían hecho algo a Silvia. Además de revisar dentro de la casa, también lo hicieron con los alrededores. Y en una zona boscosa a unos 50 metros del lugar, se encontró otra cosa más perturbadora: unos restos humanos recientemente calcinados. Se veían las marcas de cómo alguien había arrastrado el cuerpo hasta ese lugar y se había quemado en un improvisado punto de quema, una combinación de un pozo y una pila diseñadas aparentemente para desaparecer toda la evidencia. Y aunque se había hecho para consumir todo sin dejar rastro, la realidad era muy distinta. El cuerpo había ofrecido una resistencia excelente al calor y todavía había evidencia. El fuego no había eliminado las pistas, sino que solamente las había transformado. Por esta razón, los restos fueron llevados hasta la oficina del forense en Tennessee, donde se iniciaron los estudios correspondientes para establecer su identidad.
Aunque los procedimientos formales debían cumplirse, para los investigadores el escenario ya estaba claro. Gabriel y David habían quitado la vida a Sylvia, por lo cual los hombres quedaron detenidos. Mientras todo el trabajo pericial avanzaba, los oficiales estaban a punto de escuchar una confesión que no solo confirmó sus sospechas, sino que reveló una secuencia estremecedora de hechos. Y fue Gabriel, quien en ese momento tenía 18 años, quien terminó quebrándose durante una de las entrevistas. En ese contexto realizó una confesión que se convertiría en una pieza central de la investigación. Según los informes de arresto, el joven admitió haber golpeado a su madre con un bate de béisbol dentro de la vivienda. En esa primera versión relató que todos los hechos habían ocurrido en una habitación que destinaban como oficina y que luego había trasladado el cuerpo hasta el exterior, donde había hecho la fogata improvisada y lo había quemado durante toda la noche. Sin embargo, en otro interrogatorio, Gabriel incorporó nuevos elementos. Este se realizó sin la presencia de un abogado. El nuevo relato tenía algunas diferencias significativas. El joven dijo que su padrastro no solamente había presenciado la agresión, sino que él también había participado golpeando a Sylvia con el mismo objeto. Según la versión, una vez finalizado el ataque por parte de ambos, fueron los dos quienes llevaron el cuerpo hasta la zona boscosa y lo quemaron. David, por su parte, negó cualquier implicación. Dijo que se encontraba dormido en el momento de los hechos y que simple y sencillamente había intentado cubrir a Gabriel, pero que él no había participado ni en quitarle la vida a Sylvia ni en golpearla. Las inconsistencias entre los dos marcaron algo muy importante en el caso, porque cada uno de los relatos tenía implicaciones legales profundas y consecuencias directas sobre el grado de responsabilidad de cada uno. En consecuencia, lejos de cerrar el caso, estas confesiones solo abrieron todavía más interrogantes. Además de eso, la supuesta vida feliz de la familia en redes sociales y ante las personas también abrió demasiadas interrogantes. ¿Qué había pasado en la casa? ¿Ya habían tenido otros conflictos? ¿Habían estado peleando los días anteriores al hecho? ¿O qué había sucedido que había terminado en algo tan horrible? La policía tenía que investigar para poder responder todas esas preguntas. Realmente para la comunidad fue algo impactante el hecho que el cuerpo de Sylvia fuera encontrado en su casa, y más aún que su hijo y su esposo pudiesen estar implicados en lo que le pasó. Como ya podemos intuirlo, unos días después de encontrar estos restos se confirmó que eran de Sylvia, así que la investigación pudo seguir. Había algo muy importante que las autoridades tenían que encontrar: el teléfono celular de la mujer. Con un poco de investigación se dieron cuenta que estaba en un pequeño estanque de peces dentro de la propiedad. Todo esto estaba siendo muy difícil de asimilar para todos, y Gabriel y David comenzaron a salir en distintos informes periodísticos. También los vecinos comenzaron a hablar con las cámaras de televisión y dijeron lo que ya sabemos, que eran una familia común y corriente, que se les veía con una rutina establecida y que nunca habían escuchado peleas dentro de la casa. Además, algunos funcionarios públicos expresaron su preocupación por el impacto del caso en la zona, señalando que muchos residentes tenían dificultades para aceptar que algo así hubiese ocurrido en su vecindario, y además muchos de ellos temían por su seguridad. Además de eso, también se deslizaron dudas sobre la estabilidad de Gabriel. Muchas personas que le hicieron los interrogatorios afirmaron que no estaba muy estable y que tampoco estaba en condiciones de convivir con otras personas. Sobre David también se comentó que, según las personas que convivían con él, era alguien muy reservado y además de eso no tenía antecedentes conocidos. Sin embargo, mientras el tiempo pasaba, la imagen de Gabriel comenzó a ser contrastada con algunos familiares. Si bien las personas cercanas a él en la escuela y además de eso en la comunidad pensaban que era un chico normal y tranquilo, algunos familiares dijeron que había sido problemático y que incluso en otra escuela donde había estado, lo habían denunciado por comportamientos agresivos. Además de eso, también se confirmó una cosa. Buscando en los antecedentes de Gabriel, se confirmó que él estaba en el momento de los hechos en libertad bajo fianza, ya que unos meses antes había cometido una agresión agravada, un dato que introducía la posibilidad de un patrón de violencia, un patrón que tanto su madre como su padrastro seguramente habían querido esconder. Eso sí, más allá de las versiones cruzadas, el avance judicial en el caso de Sylvia fue muy claro. Tanto Gabriel como David fueron acusados de asesinato en primer grado y abuso de un cadáver, y quedaron detenidos a la espera de que el juicio iniciara. A comienzos de noviembre, los medios de comunicación comenzaron a publicar distintos detalles.
Trascendió que la confesión de Gabriel pasó a ocupar un lugar central en la causa, y además de eso se supo que él y su padrastro habían comparecido ante la justicia durante una audiencia de imputación. La investigación había involucrado múltiples agencias, y el caso se apoyaba en conjunto con distintas pruebas. Lo que era muy importante era la confesión de Gabriel, la cual se sumaba a la evidencia física recolectada en la vivienda. El chico también manifestó que necesitaría un defensor público, mientras que David dijo que él podía costear su propia defensa. El juez dejó claro que una vez se fijara la fecha de las audiencias, cualquier abogado tendría que estar preparado para avanzar sin tener demoras injustificadas. En una instancia inicial, ninguno de los dos obtuvo una libertad bajo fianza. Para las autoridades, por la naturaleza de los hechos investigados y que ambos convivían con Silvia, indicaba que tenían que estar en la cárcel previo al juicio porque podían huir. Al final de cuentas, eran una red familiar y se podían apoyar entre ellos dos. Así los días fueron pasando y en diciembre de ese año se hizo otra audiencia. En esta se puso el foco directamente en el rol de David. El fiscal adjunto sostuvo ante el tribunal que el hombre había reconocido estar dentro de la vivienda cuando sucedieron los hechos. Además de eso, también dijeron que por todos los rastros y las manchas que había en la casa y con el ruido que eso tenía que haber generado, era imposible que él no se hubiese dado cuenta de lo que pasaba. Desde la perspectiva de la acusación se descartaba que él tuviera un rol pasivo o una ignorancia en los hechos. Eso sí, él continuó negando cualquier participación directa en el crimen, y su abogado sostuvo que más allá de la palabra de Gabriel, no había más pruebas sólidas en su contra. Por otra parte, se aportaron otros elementos a la investigación, entre ellos el testimonio de la detective principal del caso, quien relató haber tomado conocimiento de una conversación mantenida por David mientras se encontraba detenido, en la que manifestaba su intención de abandonar el lugar y deshacerse de sus bienes. Al final el juez volvió a negar la libertad bajo fianza de los dos y quedaron detenidos mientras se avanzaban las siguientes etapas del juicio. Hasta el día de hoy el juicio todavía no se ha celebrado, y en Tennessee un crimen de estas características puede conllevar a una cadena perpetua sin posibilidades de libertad condicional. La legislación también contempla la pena capital, pero en la práctica esto todavía es muy excepcional. Realmente algo muy importante que todavía no se ha podido reconstruir es qué sucedió en la casa el día que se le quitó la vida a Silvia. Lo que sí se sabe es que al final de cuentas tanto su esposo como su hijo estuvieron implicados. Y bueno, chicos y chicas, hasta aquí el video de hoy. Un caso muy impactante, un caso del cual todavía se está dando. Tenemos que traer toda la nueva información mientras vaya saliendo. Les estaremos trayendo todas las actualizaciones en este canal y esperemos que al final la familia de Silvia en Costa Rica pueda tener justicia y se sepa bien qué sucedió en la casa. Creo que es algo que todos merecemos y a lo que todos tenemos derecho, a saber la verdad y a tener justicia en nuestra vida. Si este video les ha parecido informativo, recuerden dejarle un me gusta, recuerden suscribirse si no lo están. Actualizo 3 o 4 veces por semana y si están suscritos les llegará una notificación cada vez que yo suba un video. Ahora sí, nos vemos hasta otro caso. Adiós.